Hace tiempo que no teníamos un lunes de haul. En esta ocasión volvemos con una colaboración de Licecraft y sus bonitos troqueles y materiales para scrap. Hoy haremos una review de lo que me han enviado y veremos unas cuantas muestras chulísimas de lo que podemos hacer con estos materiales. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. ¡Comenzamos! Comienzo con este troquel que, por la forma que estáis viendo, nos puede servir para colocar fotos o algún pequeño mensaje. Tiene una forma bastante curiosa, como para colocar diapositivas. El tamaño de largo total son 14 centímetros y 6 en total de alto, pero las imágenes que podremos colocar en el interior de estos huequitos que se generan son un poquito más chiquititas. Estoy preparando una serie de trabajos con este troquel, pero no lo veremos hoy, sino en próximas semanas. ¿Y este troquel con tantas piezas qué es? No me he podido resistir a troquelarlas en papel craft. Y por las formas que estáis viendo, ya habréis averiguado que son bocadillos de diálogo. Todo el troquel en sí son 15 por 10, pero luego las piezas interiores pues varían el tamaño en función del texto que lleva dentro, claro. Vamos a pasar a sacar estas piezas y ver cómo son. Frases muy típicas de cómic habituales. Eso sí, en inglés. Good morning, hello, goodbye, beautiful, bye, good, like, yes. Incluso viene una interjección y una exclamación. Y sí, también vamos a pasar a ver cómo las vamos a utilizar en un proyecto. Otro troquel apañado que no me he podido resistir a troquelar y tener ya las formas preparadas. En forma de etiqueta o tags. Es que el lenguaje este scrapero a veces a mí me cuesta un poquito aprendérmelo. 6 formas diferentes, flor, círculo, un óvalo, alguna en forma de tarjeta más común, alguna más original, todas premarcadas con una costura alrededor y con el agujerito superior. No todo en troqueles es para hacer tarjetería, también sirve para infinidad de proyectos y en mi caso, que ya me conocéis, sabéis que lo aplico a casi todo. Troquel de banderines. Bueno, troquel no. 10 troqueles de banderines, 5 con la orla alrededor, esa blondita que estáis viendo, y 5 interiores más chiquititos que ahora vamos a pasar a separar, que vienen con la forma interior lisa. Podremos utilizar cada pieza independientemente, con un papel bonito con orla y otro liso por encima. Se pueden hacer multitud de trabajos con estos troqueles. El más grande 10 por 14, de ahí al más chiquito de 2,5 por 4 aproximadamente. Juntos o por separado nos darán muchísimo juego. Un troquel con forma de cámara de fotos, ¡qué chulada! O forma de sobre con cámara de fotos, lo que prefiráis. Montado este troquel, tiene unas medidas aproximadas de 6 por 7 y podemos hacer también trabajos muy chulos con él. Lo que no veamos en el vídeo de hoy, lo veremos en próximas semanas con trabajos ya montados. Y por último, mi primera plantilla de embossing o carpeta de embosar. O troquel de embossing. Bueno, que el nombre es lo de menos. Si sois habituales del scrap, seguro que sabéis el término concreto. Pero yo es que en esto casi que soy una novata. El diseño arrebatador. Unos dientes de león que sabéis que me encantan. El tamaño 15 por 10. Estas carpetas son muy sencillas de utilizar. Con un trocito de cartulina del tamaño apropiado, lo introducimos en el interior de la carpeta, lo pasamos por la máquina troqueladora que tengamos y se queda impreso el dibujo que estáis viendo en pantalla, con relieve en negativo o en positivo. Podemos utilizar la parte frontal o la parte inferior de la tarjeta y después trabajar con ella. Y vamos a ver qué trabajo he realizado yo con esta carpeta de embossing en concreto. Tengo ya todos los materiales preparados que voy a necesitar para montar esta tarjeta. Como los proyectos de scrap son muy visuales y yo además me voy a liar explicando y dando indicaciones de cómo ir realizándolo, mejor os dejo con las imágenes y el paso a paso hasta llegar al final. Y si en algún momento determinado creo que es necesaria alguna explicación, os lo voy contando.
Yo, como siempre, muy apurada y llegando tarde, pero como la época es más o menos Pascua, voy a utilizar un pequeño conejo que he estampado en un trocito de cartulina blanca con una tinta permanente. Es un sello de silicona. Y para darle color, ya que no tengo una cantidad ingente como la mayoría de scraperos de rotuladores tinta alcohol o acuarelables, voy a utilizar estos últimos y un pincel para pintar y colorear esta imagen. A ver qué os parece el resultado. Os dejo todos los enlaces a los materiales, troqueles que me han enviado desde Livescraft abajo en la caja de información del vídeo, y también un código descuento muy apetecible por si queréis o necesitáis realizar alguna compra, que siempre nos viene bien que estos materiales nos resulten más económicos. Para resaltar un poco la imagen embosada, lo que voy a hacer es cortar un trocito de cartulina con un fondo simple de rayas verdes, medio centímetro más grande por cada lado de la tarjeta inicial. Una frase inspiradora. Para dar volumen a las piezas utilizamos pequeñas almohadillas de foam o incluso las típicas tiras largas de cinta doble cara almohadillada. Podemos ir recortando trocitos según necesitemos. Al igual que he pintado el conejo, también realizo una pequeña libélula y ambas piezas las he recortado dejando un margen muy chiquitín de cartulina en color blanco. Es un blanco matado, un blanco roto. Podríamos cortar la cartulina doble para que ésta se abriera si quisiéramos dejar un bonito mensaje en la parte interior. Y ya está. ¿Qué os ha parecido el resultado? A mí me gusta mucho esta tarjeta, es muy primaveral, con su diente de león, mi mariquita, que no puede faltar, una pequeña libélula, un simpático y gracioso conejito y una frase inspiradora. ¿Quién da más? Un material clásico para cualquier manualidad son los stencil o plantillas de estarcido. Y en este caso, en el mundo de la tarjetería, se pueden utilizar para crear fondos. En este caso, con uno muy bonito, tipo craquelado. La plantilla es muy finita. La zona interior que podemos imprimir es aproximadamente de 12 por 12 centímetros. Y sí, este es uno de los motivos que vamos a ver a continuación. Para utilizar el stencil con el diseño craquelado, lo fijo a una cartulina de color blanco con unas cintas tipo washi tape o cinta carrocera a los bordes para que no se mueva. Y después con tampones, almohadillas, lo que tengáis, incluso estos pinceles tan estupendos y tintas de diferentes colores, vamos a ir marcando el diseño pasándolo por encima utilizando diferentes colores, aquellos que más nos gusten, verdes, turquesas, morados, anaranjados, rojos. Y esta será la base principal de nuestra tarjeta, a partir de la que montaremos todo lo demás. Una vez hemos dado por finalizado el estampado, retiramos la plantilla y ya tenemos transferido el diseño. Muy sencillo. Podremos ampliar el diseño moviendo la plantilla si es nuestro deseo o simplemente quedarnos con esta plantilla y recortarla. Siguiendo los mismos pasos que hice con el conejo en la tarjeta anterior, he dado color a dos simpáticos erizos. También he troquelado unas orlas que tenía por aquí de la colaboración anterior con Livescraft. Unos trocitos de tul, un trocito de cartulina, 1 centímetro mayor
al tamaño que hemos recortado la pieza grabada y tengo por aquí un cortador de esquinas. No sería necesario, las podemos dejar cuadradas o darles esta forma más armoniosa. Finalmente me doy cuenta que he colocado la parte de los erizos con el tul y las orlas un poquito descentrado. Quería darle demasiada importancia a la pieza central, a la pieza craquelada. Lo único que he hecho ha sido levantar, cuando todavía estaba húmeda la cola, block y subir el conjunto decorativo hacia arriba y hacia el centro. Y ya está, una preciosa tarjeta terminada para regalar. Troquel de sobre pequeñito. Estos troqueles a mí me parecen súper prácticos. Viene con una pequeña solapa, todos los cortes y dobleces marcados para montarlo perfectamente e incluso el troquel interior para la tarjetita que coloquemos dentro. El sobre resultante tiene unas medidas aproximadas de 8 por 5 centímetros. Las florecillas que estáis viendo se sacan aparte para poder hacer pequeñas decoraciones en el sobre. Y vamos a pasar a ver ideas que he creado con este sobre, con este troquel. Voy a terminar con los proyectos que veremos en el vídeo de hoy con estos troqueles. El resto los dejaremos para más adelante, prometido, con los pequeños sobres con tarjeta. No tienen ninguna complicación. Separamos las piezas y las troquelamos en un papel decorado o liso, lo que queramos, o incluso yo que he aprovechado hasta la trasera de un bonito papel efímera que me habían mandado con anterioridad y echamos mano de cualquier recurso que tengamos. Normalmente entintar los bordes de estos proyectos siempre les da un plus, un extra que queda genial. Y por supuesto, si los papeles son bonitos, el trabajo está casi terminado sin añadir nada más. ¿Qué podemos hacerlo? Por ejemplo, alguna pegatina con volumen. No sé si se les llama enamels, dots, estoy perdidísima. Unos pequeños papeles efímera que troquelamos y damos aspecto antiguo, un trocito de lazo, pegatinas tipo washi tape de las que son semi-transparentes que pegamos unas a otras para hacer una tarjeta súper chula. Una decoración aparente y ya tenemos el sobre realizado, con un simple lacito de rafia. ¿Que queremos darle un puntito extra? Pues podemos jugar con el cierre del sobre y en este caso he creado uno así un poco caserillo, porque esto hubiera quedado mejor si le colocamos un eyelet y nos hubiera quedado estupendamente, pero como tengo una pieza handmade que me gusta con un corazón en el medio, no quiero estropearla para quitarle ese corazoncito, así que le colocamos una almohadillita casera pegando diferentes cartulinas, un agujerito a la parte inferior del sobre por el que hemos pasado un trocito de cuerda en el mismo tono morado del proyecto, decoramos la parte exterior como más nos guste y ya tenemos otro sobre realizado. Detalles preciosos que siempre van a sorprender a quienes lo reciben. Me queda mostraros proyectos con el resto de materiales. Qué pesada que soy, cuánto lo repito, pero que sí, que lo subiré las próximas semanas al canal, de verdad, prometido. Espero que os haya gustado la idea de medio haul de hoy, donde vemos un poco los materiales y también algunas muestras que poder realizar.
Y ahora os pregunto, ¿os gusta ver el paso a paso de cómo se van montando estos proyectos? ¿O preferís directamente ver el producto final sin que yo me enrolle y os cuente cómo los he ido montando porque vosotros ya sabéis? Os leo en comentarios y así para la próxima ocasión, pues ya sé que directamente os enseño los troqueles, el producto final y ya está. O sin embargo, os gusta ver qué ideas van surgiendo con los materiales que os enseño. Me encantaría leer vuestra opinión porque al final sois quienes estáis al otro lado semana tras semana. Bueno, familia, me despido. Vuelvo el jueves con un trabajo de los de siempre, esta vez de reciclaje y 2 ideas. ¡Jo! ¡Cuánto spoiler!, ¿no? Venga, os espero entonces. ¡Chao!